quiral? Aquel que tiene a su alrededor los 4 sustituyentes distintos. Exacto, tiene sus 4 sustituyentes distintos. En la parte de carbohidratos y también en la de aminoácidos, lo importante de estos carbonos quirales, digamos que en el área física, por así decirlo, sería que desvían la luz de diferente manera. Pero les aseguro que si la importancia radicara en que solo es porque desvían la luz, ni nos interesaría tanto en el área de bioquímica. En realidad, lo importante aquí es que dependiendo hacia qué lado esté nuestro, en este caso, por ejemplo, los hidroxilos, nos dará como resultado diferentes monosacáridos. Y estos monosacáridos van a ser tal vez en su composición igual, en su acomodo diferente, pero también en la función que tengan va a ser completamente diferente. Ahora, ¿cómo identifico un carbono quiral? Nos dicen los 4 sustituyentes van a ser distintos, pero a veces nuestra idea es que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro carbono aquí y tiene un hidroxilo, tiene un hidrógeno, ajá, y después tenemos aquí un carbono que tiene así y que tiene así. Si se fijan, estoy haciendo la misma que de la glucosa, solo voy a pintar la partecita de arriba. Si se fijan, pinté hasta aquí. ¿Cuál es a veces el problema que nosotros tenemos? Que pensamos que el carbono quiral, cuando hablamos de sustituyentes, solo estamos viendo a quién tiene pegadito aquí de inmediato. Pero en realidad es ver con lo que viene cargando, a quién más trae. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir observando. Si nosotros queremos hacer el análisis de este carbono que voy a poner en moradito, tengo que decir, a ver, este primer sustituyente tiene un hidrógeno, ok. Después, este de aquí, este segundo, no voy a decir tiene un oxígeno, sino tiene un grupo hidroxilo, ok. Después, el de acá arriba, el 3, no voy a decir tiene un carbono, sino tiene un carbonilo, ¿ok? Y este de abajo no lo voy a ver también, perdón, como un carbono, sino como todo lo que está aquí. Y entonces este es un alcohol, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces ahí estoy viendo todo no solamente el elemento que tiene inmediatamente pegado. En donde a veces les causa la confusión con el carbono que está hasta abajo. Ahí lo voy a pintar, pero voy a poner otro colorcito. Tenemos esto así. Fíjense, si yo lo separo, porque aquí viene semicondensada la estructura, nos da algo como esto. Entonces vamos a analizar este último carbono, este. Y entonces, ladies, veme diciendo qué encuentras en cada sustituyente. Por ejemplo, bueno, solamente el que está cerrado de azul, ¿verdad? Ajá. Al lado tiene un hidrógeno. Ok. Abajo tiene otro hidrógeno. Un hidrógeno. Ajá. Ajá. Y de lado tiene un grupo hidroxilo. Ok. Y arriba. Arriba vas a encerrar toda la molécula. Ajá. Y entonces ustedes se acuerdan de sus clases de química, era más importante el carbonilo que el hidroxilo y entonces es un aldehído, ¿cierto? Sí.
Entonces tienes 1, 2, 3 y este es tu cuarto sustituyente. Entonces el 4, ladies, dijimos que es un aldehído, ¿no? El 3 es un hidroxilo, ¿sí? Ujú. Y el 1 y el 2 son hidrógenos. Entonces, ¿él es un carbono quiral? No, porque se supone que el hidrógeno, bueno, hay dos hidrógenos, entonces no. Entonces, eso no puede ser un carbono quiral, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, nos vamos a pasar para acá, ladies. Y ayúdame a ver la de gliceraldehído. ¿Ok? Espérame, ¿dónde estoy? Espérame. No, esta no es. Sí, tenía duda. Aquí. El de dihidroxiacetona. Veme explicando. ¿El carbono 1 puede ser un carbono quiral? No, ¿Por qué? porque tanto arriba como de la parte izquierda igual trae dos hidrógenos. Ok. ¿El segundo puede ser un carbono quiral? Tampoco. ¿Por qué? Porque le falta el grupo hidroxilo. No es porque le falta un grupo hidroxilo. Ok. En realidad es porque tiene un doble enlace. Ah, Entonces, ese doble enlace está hacia un oxígeno. ¿Ok? Si estamos diciendo que sus 4 enlaces tienen que ser diferentes, entonces 2 están yéndose hacia el mismo oxígeno. ¿Sí? ok. Ah, ¿O no? ¿Sí? sí, Segura, segura. sí, 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 segura. Ok. El tercero, Aleiris. No, tampoco, porque ¿Por igual qué? trae dos hidrógenos. Ok, entonces ya nos quedó ahora sí clarito que es un carbono quiral. Sí, la cuestión es que del otro lado, donde dice D-gliceraldehído, también trae dos hidrógenos en el carbono 3. Es lo que... Y también el intermedio, entonces, híjole, No. eso me causa conflicto. Este, desglósalo como lo hicimos. Fíjate, este es carbono 2. Este como primer sustituyente aquí tiene un hidrógeno, ¿cierto? Sí, Este segundo es un ¿qué? grupo hidroxilo. Un grupo hidroxilo. ¿Y esto? Mm, es que un alcohol no puede Es un ser. alcohol. Ah, ok. Es un alcohol. ¿Y el de arriba qué es? Es el grupo aldehído. Entonces, si te fijas, todos son diferentes, ¿sí o no? Mm, sí, sí, ¿Sí, sí, sí. segura? ¿O no, no segura? Los del D-gliceraldehído, sí, sí son distintos. Ajá. El de la dihidroxiacetona puede Son tener un de- carbono quiral. Ah, no. No. De hecho, cuando lo ven en química, lo primero que les dicen que un carbono quiral no puede tener ni dobles ni triples enlaces. Entonces, ya con eso lo eliminas. Entonces, supongamos si lo vemos de este modo, la dihidroxiacetona al final trae solamente como si fuera igual el mismo alcohol, ¿no? O sea, justo esa parte, porque es Sí, la si misma lo quieres ver así, puede pero ser no eso, puede pero ser porque en la parte de arriba igual trae dos hidrógenos. ujú, ujú, Ah, sí, ok. lo Ya, puedes ver de cualquiera de los dos lados. Pero digamos que para facilitarte la vida, en cuanto ves un doble enlace, ahí no puede haber un carbono quiral. ¿Sí? ok. Ya me quedó claro, maestra. ¿Sí, segura? Sí, segurísima. Bueno, Ya, muchísimas gracias. con gusto. Entonces vamos a avanzar, déjenme borrar todo esto. Listo. Entonces ustedes hicieron una actividad que a uno se les regresé como 7 veces, en la que les dije que ustedes hicieran la molécula
y vieran cuál era la D-glucosa y la L-glucosa. Digo, la L-glucosa y la L-fructosa. ¿Por qué? Porque aquí estábamos viendo un estereoisómero o un isómero que es conocido como enantiómeros. Entonces, los enantiómeros son los que nosotros vamos a identificar como D o como L. Como su compañera nos dijo, el D, el hidroxilo está del lado derecho y L, el hidroxilo está del lado izquierdo. ¿Pero de quién? ¿De dónde? ¿De qué carbono? De su carbono quiral más alejado. ¿Más alejado de quién, chicos? ¿Del doble enlace? Sí, pero hay que llamarle de otra forma. ¿Del carbonilo? Del grupo carbonilo, perfecto. Entonces, con eso nosotros es que le damos el nombre si es de glucosa o L-glucosa, de fructosa o L-fructosa. Pero aquí viene algo todavía más complejo, que es otro tipo de estereoisómero u otro tipo de isómero, que son los diastereoisómeros. Los diastereoisómeros son un dolor de cabeza para todos. No les voy a hacer que se aprendan todos los diastereoisómeros, pero sí que entiendan qué es un diastereoisómero. Entonces, estos diastereoisómeros se van a presentar únicamente en monosacáridos que tengan más de 3 carbonos. Y se van a presentar en aquellos que tengan más de 3 carbonos porque eso daría la pauta a que tenga más de 2 carbonos quirales. Entonces, si una molécula solo tiene un carbono quiral, no va a poder tener diastereoisómeros, solo va a poder tener enantiómero. Un ejemplo de eso es el gliceraldehído. El gliceraldehído, ¿cuántos carbonos quirales tiene? Cuéntele. 3. Carbono quiral. 1. 1. 1. No. Entonces, como solo tiene un carbono quiral, el gliceraldehído no puede tener diastereoisómeros, solo puede tener enantiómeros. Y los enantiómeros son los que se nombran con D o L. Ajá, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿por qué no lo pueden tener? Porque esta característica de diastereoisómero se lo estarán dando los otros carbonos quirales. Entonces, eso quiere decir que hasta el momento llevamos 2 tipos de estereoisómeros. Los enantiómeros, que son los de IL, y los diastereoisómeros. Estos diastereoisómeros, dependiendo de la orientación del grupo hidroxilo de todos sus carbonos quirales, excepto el más alejado, van a originar moléculas con diferentes nombres. Entonces, de forma general, se puede afirmar que son aquellos que tienen una orientación diferente en su o sus carbonos quirales sin tomar en cuenta el más alejado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vean esta primera imagen, dice D-treosa. Vean el nombre de este de acá abajo. Este dice D-eritrosa. Vamos a analizar como por parejitas. Vean, tenemos D-treosa y L-treosa. ¿Por qué son D-treosa y L-treosa? Primero, ubíquenme cuántos carbonos quirales tiene cada molécula. 3. ¿Seguros 3? ¿Cuáles? 2. Tiene 2. 2. Tiene 2. ¿Por qué no tiene 3? Vamos a ver, primero explíquenme cuáles son los 2 carbonos quirales que se tienen.
¿Qué número El tiene? 2 y el 3, El porque 2 y el los otros 3. se repiten los elementos como el oxígeno y el hidrógeno. Perfecto. Entonces, el 2 y el 3 son los carbonos quirales para ambas moléculas. El 1 no puede ser porque tiene un doble enlace, el 4 no puede ser porque tiene hidrógeno aquí e hidrógeno acá. Entonces, tenemos 2 carbonos quirales. Lo mismo sucede con esta. Dijimos, para buscar el enantiómero hay que localizar el carbono quiral más alejado. ¿Cuál es? ¿El 3? El 3. Entonces, en el carbono 3 de ambas moléculas nos vamos a ubicar para ver, para establecer los enantiómeros. Entonces, esta molécula se llama treosa. Todavía sin ningún prefijo es treosa. El 3 se llama D-treosa porque el hidroxilo está a la derecha. El de acá se llama L-treosa porque el hidroxilo está a la izquierda. Y si se fijan, entre ellos son enantiómeros. Es como si se vieran en un espejito. Ahora, vamos a ubicarla así. Vean a la treosa. Fíjense hacia qué lado está el hidroxilo del carbono 3 y vean hacia dónde está el hidroxilo del carbono 2. ¿Sí? Ahora vean hacia dónde están los hidroxilos. ¿Cuál cambió? El 2. El 2. Ahora está hacia el lado derecho. Entonces, eso me está generando una molécula completamente distinta en la naturaleza. O sea, funcionalmente es distinta. En una clase de química, ustedes dicen, pues es que son isómeros. No le veo cuál sería el problema. Pues que en la vida sí hay un problema, que es diferente la función y por lo tanto el uso que le vamos a dar a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esa D-treosa, si el carbono quiral 2 gira, ahí se formaría la D-eritrosa. Y a partir de la L-treosa, si gira el carbono 2, se forma la L-eritrosa. Y si nosotros únicamente nos enfocamos en la de aquí abajo, esta molécula se llama D-eritrosa porque tiene su hidroxilo a la derecha. Si quiero ver cómo es la L-eritrosa, entonces pongo su imagen especular y ahora estos dos hidroxilos que estaban en la derecha, ahora los dos están a la izquierda y tenemos la L-eritrosa. Pero estos 4, entre ellos 4, se llaman diastereoisómeros. ¿Ok? ¿Sí o no? Por ejemplo, la L-eritrosa con la D-treosa es su diastereoisómero. La D-eritrosa con la L-treosa es su diastereoisómero. La D-treosa con la D-eritrosa es su diastereoisómero. Son moléculas que tienen la misma cantidad de átomos con diferente acomodo y con diferente función biológica. Estas no tienen un nombre como tan fácil como lo habíamos visto, o sea que si era glucosa se llama D-glucosa o L-glucosa, si es fructosa, L-fructosa o D-fructosa. Aquí no solo pasan de D a L, sino también el nombre cambia. ¿Sí? Maestra, ¿puede repetir cómo volver a nombrar la parte? Bueno, ya le entendí que al primero se nombra D-treosa porque el grupo hidroxilo está en el número 3, pero no entendí por qué eritrosa sí está en el número 3. No entendí por qué cambió ahí de nombre. Ahí cambia porque en el carbono 2 su hidroxilo giró. Simplemente por eso. No hay una regla de qué nuevo nombre ponerle. Simplemente le asignaron un nombre y ya. No tiene como una... No todos tienen como un fundamento. Entonces simplemente cambia el nombre, totalmente distinto. ¿Pero por qué cambia?
justo lo estás diciendo tú. En la D-treosa el carbono 3 está a la derecha. Ajá. En la eritrosa el carbono 3, el hidroxilo está a la derecha. Pero el hidroxilo del carbono 2 en la eritrosa está a la derecha y en la treosa está a la izquierda. Entonces ahí están cambiando la orientación. En lugar de tenerlo antes, voy a pintarle aquí en un lado y en otro, ahora lo tienen en el mismo. Ya con ese cambiecito tan, digamos, insignificante para la estructura, en realidad para la célula es importante, porque no va a reconocer la molécula y tiene nombres completamente diferentes. Ok, muchas gracias. Es que Se tenían que cambiar los nombres o algo así. No tiene como, no hay como una regla para cambiárselo. O sea, el único que sí es como una regla y es más lógico son con los enantiómeros. Pero con los diastereoisómeros no. Ahí sí se complica un poco. Ahora, algo que lo que vamos a rescatar de los diastereoisómeros es la cantidad de diastereoisómeros que puede generar una sola molécula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, ¿cómo se llama este azúcar si tiene 1, 2, 3, 4? De esta tabla, ¿qué es? Tiene 4 carbonos, entonces es una ¿Tetrosa? tetrosa. Entonces, esta tetrosa, déjenme borrar todo eso. Esta tetrosa que estamos nosotros teniendo, lo que sí podemos saber sin necesidad de aprenderme todos los santos nombres, es saber cuántos diestereoisómeros va a tener. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Cuántos carbonos quirales tiene? ¿Cuántos carbonos quirales dijeron ustedes que tiene? 2. 2. Entonces, para determinar cuántos diestereoisómeros hay una formulita que es 2 a la N, donde N es el número de carbonos quirales. Y eso nos dirá cuántos diastereoisómeros tendrá. Entonces, esta N, ¿con qué número lo vamos a sustituir? Por el 2. Por el 2. ¿Cuántos diastereoisómeros tiene? 4. 4. Y aquí los están viendo. ¿Sí? ¿O no? Maestra, entonces también se cuenta el otro, ay, se me fue el nombre. El enantiómero, sí. Toma como diasteómero. ¿Diastereoisómero? Sí. ¿Por qué lo toman como diastereoisómero? Entre la D-treosa y la L-treosa es su enantiómero, ¿no? Pero, por ejemplo, entre la L-eritrosa y la L-treosa, ellos son diastereoisómeros. O sea, así cruzaditos son diastereoisómeros. Por eso se toman los 4. Sí, maestra. Y otra duda. Dime. Supongamos que en un caso en el cual no solo son 2 carbonos quirales, sino que son, no sé, 3 o 4. El último se queda intacto, ¿no? Se queda normal. Sin embargo, todo, o sea, el resto sí va a voltear o solo son algunos. No, todos los carbonos quirales se mueven. Todos, todos, todos. Mira, síguelo. Vamos a ver este. Fíjate, aquí tenemos 2 carbones quirales. Nosotros nos acostumbramos con los enantiómeros a que cuando él giraba, pues obviamente ellos tenían que girar para hacer una imagen especular. Entonces, fíjate, aquí lo tienes a la derecha, aquí lo tienes a la izquierda, aquí lo tienes a la derecha, aquí lo tienes a la izquierda. Pero ahora ve el de arriba, este está a la izquierda, aquí está a la derecha, aquí está a la derecha, aquí está a la izquierda. Todos giran. No hay uno que se quede fijo. Ah, ok. Bueno, no, solo era como por ejemplo de la D-treosa a la de eritrosa. Ahí la parte de el último se queda igual, ¿no? O sea, Este de aquí. ajá, en el caso Sí. de el último no se mueve, ¿no? Digo que bueno, se me está haciendo más fácil así catalogarlos como por D y después por L.
Y en la Sí. parte del D no se mueven igual que en la de la L, ¿no? Sí, o Ah, sea, vas a tener que seguir respetando tus Ds y tus Ls, pero ahí el punto es que se mueven los demás. A lo mejor con este no lo podemos visualizar tanto, pero con los que tienen más de 5 carbonos, perdón, sí es más fácil visualizarlo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, algo que aquí tenemos que tener muy claro es que los diastereoisómeros no son imágenes especulares. Si ustedes ponen en un espejo a la D treosa, se va a parecer a la L treosa, pero nunca se va a parecer ni a la L eritrosa ni a la D eritrosa. Y lo mismo pasará con los de acá abajo. Si ustedes ponen a la L eritrosa en un espejo, se va a parecer a la D eritrosa, pero no a la L treosa ni a la D treosa. Entonces, de manera general se dice que los diastereoisómeros no son imágenes especulares. Entonces, en antiómeros sí son imágenes especulares, diastereoisómeros no son imágenes especulares. Ahora vámonos con esta. Aquí vamos a retomar de que hayamos aprendido que es un carbono quiral y cómo determinar el número de estereoisómeros o diastereoisómeros que puede tener. Vean a la molécula de eritrulosa. ¿Cuántos carbonos quirales tiene? 2. Uno. 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 ¿Cuál es? El tercero. Exacto, el tercero. Entonces, el primero no puede ser carbono quiral porque ahí hay 2 hidrógenos como sustituyentes. El cuarto no puede ser porque tiene 2 hidrógenos como sustituyentes. El segundo no puede ser porque tiene un doble enlace a un oxígeno. Y entonces, con eso nos quedamos que el tercero es el único carbono quiral. Ahora, díganme, ¿cuántos estereoisómeros? Fíjense, aquí dice estereoisómeros. Van a tener. 2. ¿Por qué? Pues porque la fórmula dice que es 2 a la n. Y pues como solo es 1, 2 a la n, 2 con 1, bueno, sobre 1 es 2. Y Bueno, son, y eso, bien, esos van a ser, de manera general son estereoisómeros, pero ¿son diastereoisómeros los que tú me dijiste? En realidad va a tener un diastereoisómero la D eritrulosa. Piénsenle, piénsenle. Les puse este ejemplo porque esto es lo que luego nos complica la vida. Vamos a regresar. Dime. No ¿Sería un puede. enantiómero? Exacto. Es un enantiómero, porque fíjense aquí, dice, para que sean diastereoisómeros, tiene que tener más de 3 carbonos. Y ustedes dicen, pues sí, tiene 4, lo cumple. Más de un carbono quiral. ¿Tiene más de un carbono quiral? No. No. Entonces, automáticamente no tiene diastereoisómeros, pero sí tiene ¿qué? ¿Quién me contestó? Enantiómeros. Enantiómero. ¿Y quién será su enantiómero? La L-eritrulosa. Exacto. La L-eritrulosa. ¿Nos quedó claro este ejemplito? Porque este generalmente es donde nos preguntan y no entendemos qué es lo que pasó ahí. ¿Sí o no? Sí, maestra. Bueno, más o menos. Vamos a hacer como un resumencito. Atsin, ¿cuáles son las reglas para que haya diastereoisómeros? Que sean 4.
¿4 qué? Por ejemplo, el ejemplo de diatreosa con diaeritrosa. Déjame regresártelo. Treosa y eritrosa. Pero serán 4 qué. No es que sean 4, es que sean qué. ¿Eran 4 qué, Atsin? ¿Enantiómeros? No. En antiómeros nada más hay 2. Vamos a empezar otra vez. Para que sean diastereoisómeros necesita ser un monosacárido con más de 3 carbonos. La treosa, ¿cuántos carbonos tiene? 2. Carbonos. No estoy diciendo carbono quiral. Carbono. 4. 4. La eritrulosa, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Bien, entonces ahí podemos decir, hay posibilidad de que haya diastereoisómero. Ahora dice, otra cosa que debe de tener es más de un carbono quiral. ¿Cuántos carbonos quirales tiene la treosa? 2. ¿Cuántos tiene la eritrulosa? 1. Entonces, ¿cuál de estos dos, la treosa o la eritrulosa, no puede cumplir para tener diastereoisómeros? La otra. Eritrulosa. Ujú. ¿Por qué no, Atsin? Porque solo tiene un carbono quiral. Exacto. Bien. Entonces, la otra diferencia es que un diastereoisómero, déjenme escribírselos aquí, no es una imagen especular. Y los enantiómeros sí lo son. Ahora, ya nos queda claro por qué la eritrulosa no tiene diastereoisómeros, pero sí tiene un enantiómero. Sí, Miss. ¿Alguien tiene duda? ¿No? Ahora fíjense cómo esto es lo que les digo, que complica un poco la vida. No necesito que se lo aprendan, pero quiero que lo vean. Entonces, la ribulosa, ¿cuántos carbonos quirales tiene? 2. 2. Entonces, tiene 2 carbonos quirales. ¿Cuántos diastereoisómeros? ¿Puede tener diastereoisómeros? Sí. Sí. Primera razón, porque la ribulosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cuál es la segunda razón? Tiene Que más de tengan más de un un. carboquiral. Tiene más de un carbono quiral. Y dijimos que teníamos, ¿cuántos? 2. 2. 2 para 2. Entonces, ¿cuántos diastereoisómeros va a tener? 4. 4. ¿Y dónde están? Tenemos a la D-ribulosa y a la D-gilulosa. Y vamos a tener a la L-ribulosa y a la L-gilulosa. Entre ellos dos, entre estos dos que estoy poniendo flechita, entre D-ribulosa y L-ribulosa, L-gilulosa y D-gilulosa son enantiómeros. Pero todos con todos son diastereoisómeros. ¿Sí? ¿O no? Maestro, entonces se cuentan a los 4, ¿verdad? O sea, se cuentan a las 4 variaciones que puede haber en esa Así es. molécula, ¿no? Así es. Ok. Entonces, Cuéntanos. Dime.
en el anterior que vimos, entonces son 2 enantiómeros, o sea, porque es el original y la copia, por así decirlo. Sí, exacto. Ok, gracias. Se cuentan todos porque si no se complica la situación. Porque tendrían que decir, ah, mira, de entre esos 4, 2 enantiómeros, son 2 van a ser enantiómeros tal con tal y tal con tal. Y luego la combinación de gilosa con L-ribulosa es diastereoisómero y L-gilulosa con D-ribulosa es diastereoisómero y entonces empieza a ser un revoltijo. Entonces, por eso lo dejan así. Entonces, vámonos con las cetohexosas. Díganme cuántos diastereoisómeros va a tener las cetohexosas. Ubíquense en la que quieran. Vamos a ver la picosa. ¿Cuántos carbonos quirales tiene? 3. 3. Aquí están nuestros 3 carbonos quirales que tiene. Son cetohexosas, entonces son 6 carbonos. Tengo 6 carbonos y 3 carbonos quirales. ¿Puede tener diastereoisómeros? Sí. Sí. Entonces es 2 a la 3. ¿Cuánto es? 8. 8. Y aquí nosotros estamos viendo 4 de ellos. Y los otros, pues es L-picosa, L-fructosa, L-tagatosa y L-sorbosa. ¿Ya nos quedó más claro? Sí, maestra. Maestra, entonces sería como la poner combinación. Me preguntaron 2 cosas a la vez y no entendí. ¿Qué me preguntaron? Que por qué era aquí abajo otra vez un 2 a la 3. Bueno, el 3 dice por qué, pero el 2 por qué otra vez. Es que la fórmula es así, 2 a la N. Ok, perfecto. Ya, gracias. De nada. Le preguntaba que entonces es como todas las combinaciones posibles de donde están los H's y los OH's. Así es, en los carbonos quirales. Ok, gracias. De nada. Entonces vean cómo pues con las cetosas, pues no está complicado, pero chéquenle con las aldosas. Vean cuántas hay. Tan solo con las aldohexosas. ¿Cuántos diastereoisómeros tendríamos de una aldohexosa? Si ahí estamos viendo todos los Ds y tenemos 8, súmenle los 8 de los Ls. ¿Cuántos tenemos? 16. 16. No creo que se quieran aprender las 16 aldohexosas, ¿verdad? Lo que sí es que aquí es muy importante que se den cuenta que los diastereoisómeros y los enantiómeros en bioquímica debemos de saber que entre ellos tienen una diferente función. No solamente es como en química, que, bueno, está al revés, desvía la luz diferente. No, aquí, si a ustedes los tratan de alimentar únicamente con alosa o con gulosa, no creo que sobrevivan, porque no tenemos cómo metabolizarlo. Y si acaso tuviéramos cómo metabolizar algunos, nos vamos a tardar más. Eso lo van a ver cuando ya sean niños grandes y que vayan en cuarto y que aprendan los operones, por ejemplo. Se van a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar glucosa. Bueno, más bien lo van a ver con bacterias. Las bacterias van a utilizar la glucosa y ellos de aquí van a tener energía y fuente de carbono. Pero, por ejemplo, a las bacterias si les ponen lactosa, ¿cómo está formada la lactosa? TikTok. ¿Por galactosa y glucosa? Exacto. Tenemos galactosa y tenemos glucosa. Entonces los microorganismos lo que hacen es que si ustedes les dan glucosa, ellos comen y crecen. Si le dan lactosa, solo algunos van a consumirlo. Solo algunos.
y lo van a consumir para obtener poquita energía, porque en realidad van a estar gastándola al tratar de cortarlo. Cuando ellos los cortan y obtienen glucosa y galactosa, entonces dicen, cómete esta glucosa de aquí y vamos a obtener energía y carbono. Y luego dicen, ay, pero es que ya fueron medios codos y no nos dieron más. Ahora solo nos queda galactosa. Ah, pues aquí van a tener que activar una serie de enzimas para poder degradarlo y después de muchos pasos, ahora sí, esta galactosa será glucosa y va a poder tener energía y fuente de carbono. Entonces, eso es lo que nos están marcando aquí, que la glucosa, la manosa y la galactosa tienen una importancia biológica. La glucosa ya sabemos nosotros que es el carbohidrato combustible o el monosacárido combustible. La manosa y la galactosa pueden ser utilizados para ser metabolizados y después obtener energía y carbono, pero no entran al mismo tiempo que la glucosa. Es decir, si ustedes quieren revivir a su pobre bacteria, si le dan glucosa a tiempo, igual y revive. Pero si le dan manosa y galactosa, va a decirle, oye, me estoy medio muriendo y todavía quieres que haga un montón de enzimas para degradar eso, entonces no lo hace y se muere. Esa es la diferencia que hay. ¿Todas son aldoexosas? Sí. ¿Todas tienen la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno? Sí. Pero en el momento en el que se están orientando en diferente posición los hidroxilos de sus carbonos quirales, hacen que ya la maquinaria que nosotros tenemos para poder utilizarlo no lo reconozca. Y entonces no pueda ser utilizado o tenga que tener pasos intermedios para que lo utilicen. ¿Sí? Bueno, manda. Imagen anterior. Sí. ¿Está? Sí, nada más le tomo foto rápido. ¿Seguimos, chicos? Sí, maestra, gracias. De nada. Ahora vamos a ver otra cosa. Los azúcares, bueno, no, los azúcares. ¿Por qué corrijo a cada rato los azúcares? No. A veces ya cuando hablamos así en cuanto a monosacáridos, como generalmente trabajamos con cosas biológicas, trabajamos con azúcares. Pero no todos los monosacáridos ni todos los carbohidratos son azúcares. Llamar azúcar es un nombre coloquial. Y entonces, el nombre coloquial de azúcar es para aquel monosacárido o polisacárido que sea dulce. ¿Ok? Entonces, la glucosa es dulce. La lactosa no lo es tanto. Pero si ustedes hidrolizan la glucosa, ahora sí se vuelve dulce. Ajá. Entonces, ¿por qué se vuelve dulce? Porque ahí tiene una glucosa. Entonces, no todos los carbohidratos y no todos los monosacáridos son azúcares. Por ejemplo, el gliceraldehído no es un azúcar. El gliceraldehído es un monosacárido. Ajá. La ribosa no es un azúcar. Pero, por ejemplo, la arabinosa sí lo es. Para nosotros no, pero para otro tipo de organismos sí lo es. Entonces, por eso a veces estoy corrigiendo, no, bueno, no es un azúcar. Pero generalmente ya cuando hablamos de procesos biológicos solo trabajamos con azúcar y entonces decimos el azúcar, el azúcar, el azúcar, el azúcar. Pero correctamente, hablar correctamente respecto a carbohidratos es o monosacárido, oligosacárido o polisacárido. Ya una forma coloquial es azúcar. Entonces, una cuestión importante también de los monosacáridos es la forma en la que lo vamos a encontrar en la naturaleza. Los monosacáridos que tienen
menos de 5 carbonos se encuentran de forma lineal. Entonces, los monosacáridos de menos de 5 carbonos se encuentran lineales. Y esto también es así 100% química, ¿no? Lo que ustedes ya aprendieron. ¿Por qué va a ser lineal? Pues porque solamente tiene 3 carbonos. Si se ciclara, tendría que tener una estructura parecida a esto. Y el ángulo que se está formando aquí es muy pequeño, es muy estrecho y va a haber mucha energía ahí que no va a permitir que esto sea estable y entonces de inmediato se abre. A lo mejor por alguna razón que haya cambiado el pH o la temperatura, se cicla por unos segundos, pero de inmediato se abre. Porque recuerden que las moléculas siempre tienden a buscar un equilibrio. Y en la célula aún más. En la célula necesitamos que todo tenga un equilibrio para que no sea una locura allá adentro. Lo mismo sucede con los que tienen 4 carbonos. Pues tendría que quedar así como en cuadrito. Esto tampoco biológicamente es estable. Pero ya a partir de 5 carbonos, entonces ya podríamos tener estructuras mucho más estables que nos ayuden a mantener ciclados a los monosacáridos. Entonces nosotros podemos formar una estructura de 5 carbonos, un monosacárido de 5 carbonos o de 6 carbonos pueden formar una estructura en anillo, ¿ok? Y esta estructura en anillo será una furanosa o una piranosa. El nombre viene de la molécula de pirano y de furano, pero ahorita vamos a ver eso. Primero lo que vamos a ver es que cuando un monosacárido se cicla, se van a formar hemiacetales o hemicetales. Los hemiacetales son formados por las aldosas y los hemicetales son formados por las cetosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Para que se pueda cerrar esto, lo que va a suceder es que el carbono 1, ¿se acuerdan cuál era el carbono 1 de las aldosas? No. El que está más cerca del carbonilo, ¿no? En las aldosas, Bueno, el del carbono aldehído. 1, en el carbono 1 es el del carbonilo. Mira, vamos a ubicarnos acá. Tan solo aquí. Una que no esté rayada. Voy a cambiar de color. Esta que le estoy poniendo en el cuadrito. Si le ponen el número, no, es que esta no me sirve, es esta. Esta. Si ustedes le encierran, este que está aquí, lo voy a poner con otro color, con rojo. Este es donde está el carbonilo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O no lo ubicamos aquí? ¿Sí lo ubican? Que está ahí, que está así. Sí, Miss. Ajá. Bueno, solo que es una estructura semicondensada. Entonces, este ya es el 1. Este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, el grupo carbonilo o el aldehído, que ya es todo esto, el carbonilo solo sería lo azulito, ¿qué número de carbono es? ¿Qué número es, chicos? Ubíquense aquí. ¿En qué carbono está el aldehído o el grupo carbonilo? ¿2?
En este el carbonilo está en el 2, porque esa es una cetosa, pero vamos a empezar con las aldosas que son más fáciles. ¿En qué carbono está el grupo aldehído o carbonilo? En el primer carbono. En el 1. Entonces, siempre van a encontrar el aldehído en el primer carbono. Aquí están, solo que no lo están logrando visualizar porque viene en una estructura semicondensada, pero todo esto son los aldehídos. Porque están formando esto que les puse aquí. Entonces, todos están en el carbono 1. Así es que, para que se cicle una aldosa y forme un hemiacetal, lo que va a suceder es que el carbonilo que está en el carbono 1 va a ciclarse con el hidroxilo del carbono 4 o del carbono 5. Entonces, el carbono 1 se va a ciclar con el carbono 4 o con el carbono 5. En el caso de las pentosas, casi siempre se va a ciclar con el carbono 5. En el caso de las hexosas, se van a ciclar con el carbono 5 o con el carbono 4, con cualquiera de los dos. De eso va a depender si sale un pirano o si sale un furano, que son los que vamos a ver ahorita. Pero ahorita aquí ustedes quédense como con la regla de el carbono 1, vean, vamos a ocupar esta imagen, el carbono 1 va a ciclarse cuando se una al carbono 5 del monosacárido. Esto era una hexosa. Y vean cómo se está formando una molécula que tiene 6 miembros en el ciclo, que se llama piranosa. Esto también lo podría hacer incluso con el carbono 4. Y si lo hace con el carbono 4, entonces va a formar una furanosa. Lo puede hacer, pero los monosacáridos van a ciclarse de forma que estén bastante estables. Ahora, las cetosas van a formar hemicetales y va a suceder lo mismo. Con el grupo carbonilo, que generalmente es el 2, vámonos para acá, aquí está, 1, 2, este va a reaccionar con el quinto o el sexto grupo hidroxilo para poder ciclarse. Y entonces van a formar un hemicetal. Esta ciclación se va a dar debido a que los grupos hidroxilo pueden atacar al grupo carbonilo. Y entonces, al atacarlo, ahora sí vamos a perder una molécula de agua y entonces se va a dar esa ciclación. ¿Ok? Ahora, el punto importante aquí es que ustedes deben de ubicar en dónde se forma el hemiacetal o el hemicetal, que sería esto que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? ¿Por qué tienen que verlo? Porque justo donde esté ese enlace, ahora vamos a conocer un carbono que tiene un nombre nuevo. Ya habíamos aprendido el nombre, ay no, está muy oscuro. Ya habíamos aprendido el nombre de carbono quiral. Ahora vamos a aprender el nombre de carbono anomérico. Y ese carbono anomérico es el que va a estar formando el grupo hemiacetal, que es ese que yo les puse ahí en verde. Este carbono anomérico
se va a caracterizar por tener un grupo hidroxilo unido directamente. Porque vean el carbono número 5. El carbono número 5 tiene un grupo hidroxilo pegado directamente. ¡Ey, despierten! No. No. Entonces, el carbono anomérico es el que está formando parte del grupo hemiacetal o hemicetal y que tiene un grupo hidroxilo. ¿Ok? Véanlo, si no lo pueden visualizar en la imagen de la derecha, sí que se puede hacer en la imagen de la izquierda. Vean esto de aquí. Aquí está el oxígeno. Aquí está el oxígeno. Acá está el oxígeno. Acá hay un carbono, pero ustedes pueden decir es que no sé cuál de los dos carbonos. Vamos a ubicar el carbono. Tengo este carbono y tengo este carbono. ¿Qué otra cosa tiene este carbono? Un grupo hidroxilo. Aquí está el grupo hidroxilo. Este carbono de acá no tiene un grupo hidroxilo. Ajá. Este carbono tiene un hidrógeno, otro carbono acá unido, otro carbono acá unido, pero no tiene un grupo hidroxilo directamente. ¿Sí? Maestra, ¿podría repetir eso del carbono anomérico? Anomérico. El carbono anomérico es el que está formando parte del hemicetal o hemiacetal y que tiene unido directamente un grupo hidroxilo. Ese es el carbono anomérico. Entonces, el carbono anomérico forma parte de la estructura hemiacetal o hemicetal y tiene unido un grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces, esta ciclación ya dijimos que se va a hacer en los monosacáridos que tengan 5 o 6 carbonos y se da por el ataque del grupo hidroxilo al grupo carbonilo. No pueden ser en monosacáridos que tengan menos de 5 carbonos porque no son energéticamente estables. Existen monosacáridos con más carbonos de 6, sí, pero tampoco se van a encontrar en forma cíclica, se encuentran de forma abierta y si las llegamos a encontrar de forma cíclica es porque es una estructura temporal. Ahora, ¿por qué se le llama el carbono anomérico? Este carbono anomérico va a ser el carbono más importante porque está formando parte del grupo más importante que es el hemiacetal o hemicetal y a partir de este carbono vamos a empezar a contar ahora los carbonos. Así es que el carbono anomérico sería el 1 y en sentido de las manecillas del reloj iremos contando. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Fíjense cómo el 6 está fuera de la estructura del anillo. Como les dije, podemos formar dos tipos de anillos. Uno que sea de 5 elementos dentro del anillo, es decir, como un pentágono, y se llama furano. Se puede formar uno con 6 elementos dentro del anillo, como un hexágono, y se llama pirano. Esta molécula, el pirano y furano, no tiene nada que ver con los carbohidratos, ni con los monosacáridos. Pero se utilizan estas moléculas para que ustedes puedan traer a su memoria cómo es un furano y cómo es un pirano. ¿Ok? Entonces, el furano tiene 5 elementos en un anillo, pirano 6 elementos en un anillo. Y vean cómo pueden ciclarse. Entonces, aquí nosotros tenemos a la fructosa. Entonces, la fructosa lo que puede hacer es ciclarse
completamente, es decir, tenemos el carbono 1 y 2, ahí está el carbonilo. Entonces es el 2 con el 6 y formar una fructopiranosa, o puede ciclarse el 2 con el 5 y formar una fructofuranosa. Es muy curioso porque esta es la fructosa. La fructosa, cuando nosotros la vemos en la estructura de la sacarosa, está en forma de furano. Y la fructosa, cuando ya está dentro de la célula libre, está en forma de pirano. Es una de las moléculas más caprichosas que podamos encontrar por la diferencia en cuanto a la ciclación. En cambio, la glucosa siempre la vamos a encontrar como una piranosa, siempre. Aunque esté unida con quien esté unida, siempre la vamos a encontrar como una piranosa. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa importante de aquí. ¿Se acuerdan del carbono anomérico? ¿Cierto? ¿Cuál era el carbono anomérico? Señor Emilio, ¿cuál es el carbono anomérico? Ah, el que hacía el enlace con el hidróxilo. Hidroxilo, Pues, pero no solamente con el hidroxilo, porque nosotros tenemos acá un con hidroxilo el también. aldehído. No, ya no es un aldehído. ¿Cómo se llama ahora? Ay, Cuando está ciclado, ¿cómo se llama? Carbonilito. hemiacetal. Hemiacetal, exacto. Ya que está ciclado, se llama hemiacetal o hemicetal. Entonces, ahí dijimos que está el carbono anomérico. Y mencionamos, sirve para que empecemos a numerarlo, pero también sirve para otra cosa. Algo importante también es que cuando se ciclan, este carbono anomérico va a ser el único que va a tener la libertad de girar. Los demás no pueden girar porque ya es una estructura plana y rígida. Entonces, como el carbono anomérico, el 1, sí puede girar, quiere decir que su grupo hidroxilo puede estar abajo o puede estar arriba. Y a eso también le vamos a llamar diferente. Déjenme ver dónde las tengo. Sí. Entonces, cuando el grupo hidroxilo está abajo, son alfa. Cuando el grupo hidroxilo está en arriba, son beta. Entonces, esta que están viendo aquí es una D-glucosa. Si ustedes le completan el nombre ahora tomando en cuenta al carbono anomérico, nosotros sabemos que ella se llama D-glucosa. Y dijimos, en el carbono anomérico, si el grupo hidroxilo está abajo, se llaman alfa. Si el grupo hidroxilo está arriba, se llama beta. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿De glucosa alfa? Sí, nada más que la estamos diciendo al revés. Sí, ella es una alfa, pero esa alfa se pone al inicio. Entonces, ahora nosotros tenemos una alfa de glucosa. Y eso es lo que están viendo acá. Esta es una D-fructofuranosa, esta es una D-fructosa. Y vean sus nombres, cómo cambian.
Esta es una D fructofuranosa y la palabra de furanosa viene ¿por qué? ¿De que son 6 elementos? ¿Son 6, segura? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El anillo está formado por 5 elementos. Entonces, fructo de fructosa, furanosa, que está formando un anillo de 5 carbonos. Entonces, tenemos la D fructofuranosa. El hidroxilo, ¿para dónde está viendo? Aquí está el carbono anomérico. Vean cómo tiene su hidroxilo unido. ¿Es una qué? Alfa de fructofuranosa. No es alfa, mira cómo dice alfa abajo, beta arriba, el hidroxilo. Entonces sería alfa de fructofuranosa. Pero miren dónde está el grupo hidroxilo. Es una beta, ¿no? Beta, exacto. Beta de fructosa. Fíjense, fíjense cómo está el grupo hidroxilo arriba. Entonces es una beta de fructofuranosa. ¿Sí? Vean esta de acá. Esta lineal era una fructosa. Cuando se anilla, aquí forma un hemicetal, porque ellos son cetosas, sale un carbono anomérico. Está formando un anillo de 6 elementos. Los de 6 se llaman piranos. Entonces es una fructopiranosa. Esta beta fructopiranosa trae la D porque venía de una D fructosa. Y la beta es porque el hidroxilo del carbono anomérico está arriba. ¿Sí? Sí, mis. Eso. Una duda. No, bueno, cuando la terminación de cetona es ulosa. O ya me confundí. Sí, pero aquí ya cambia porque acuérdense que se cicló y ya no tenemos ni cetona ni aldehído. Ya tenemos un hemicetal. Entonces su nombre cambia, ya no le ponen el de ulosa. Mis gracias. De nada. En algunos se va a quedar, pero se queda como estrictamente por el nombre no hacerlo más complicado. Y si te fijas, la fructosa le dejaron un nombre así, como si fuera una aldosa, pero no es una aldosa, es una cetota. Vámonos para acá. Fíjate. La ribulosa sí tiene la terminación losa. La gilulosa también, pero fíjate en las hexosas. Se llaman picosa, fructosa, tacatosa, sorbosa. Por eso les digo que es complicado aprenderse los nombres. Y les dije que no necesitaba que se los aprendieran. Porque ahí, si ustedes no lo conocen, pues creerían que la tagatosa es un aldehído. Y no es un aldehído, es una acetona. Entonces ya hay unos que no le respetan su nombre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Cuando ya se anillan, volvemos a tener isómeros o estereoisómeros, pero ellos se llaman anómeros, ¿ok? Entonces, la alfa de glucosa y la beta de glucosa son anómeros. Entonces aquí no tenemos que confundirlos. En antiómeros, ¿cuáles son, chicos? Los que tienen más carbonos quirales. No, en antiómeros. Los que son como espejo. Ajá, son imágenes especulares. Entonces deben de tener desde un carbono quiral hasta más carbonos quirales, ¿cierto?
Entonces, enantiómeros son las imágenes especulares y son aquellos que tienen desde un carbono quiral o más. Diastereoisómeros. Son Los que pueden tener 4 variedades, por así decirlo. Más o menos, más bien tendría que ser más de 3 carbonos. Ay, perdón, déjame. Más de 3 carbonos y más de un carbono quiral. Para formar diastereoisómeros. Y ahí los nombres, ¿cómo se asignan? ¿Se acuerdan? ¿Tienen una regla para asignarse? Grecia. ¿Los diastereoisómeros tienen una regla para nombrarse? No, maestra. No. Entonces, ellos no tienen regla para nombrarse. Después viene la ciclación. Y la ciclación nos da por resultado anómeros, que nos está indicando la orientación del grupo hidroxilo que está unido al carbono anomérico. ¿Sí o no? ¿Me están ignorando o qué pasa? Espera, maestra, es que estamos aquí intentando entender. Sí, es que está un poquito complicado la última parte. No lo de diastereoisómeros, sino lo de los anómeros. Voy. No te entendí porque se corta tu voz. ¿Lo puedes escribir y lo checo ahorita en el chat? ¿Por fin? ¿O alguien entendió? Por fin. Miren, enantiómeros y diastereoisómeros responden a los carbonos quirales. El enantiómero al carbono quiral más alejado. Y los diastereoisómeros es cuando hay más de 2 carbonos quirales. ¿Sí? Y entonces el cambio es en todos, por así decirlo. Y los anómeros son los que se generan hasta que hay una ciclación. ¿Por qué? Porque ahora aparece un carbono anomérico, que es diferente a un carbono quiral. ¿Quién me iba a escribir una duda? Estoy esperando en el chat que me lo escriba. Maestra, aquí lo único que cambia es que son alfa o beta, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, con los enantiómeros son LOD, los diastereoisómeros son diferentes nombres. Ahí me faltó la M. Y los anómeros son alfa y beta. La persona que tenía duda no me lo ha escrito en el chat tampoco. Entonces son alfa cuando el hidroxilo está ¿para dónde? Abajo. Para abajo, exacto. Entonces, cuando está ciclado, pues obviamente es medio difícil que ustedes sepan si es D o L, pero eso ya viene, o sea, nunca les van a decir determina de una molécula ciclada si es D o L. Más bien de una molécula ciclada les van a decir determina si es alfa o beta y nada más. Siempre se les da el nombre que ya trae. O sea, se dice, esta es una D-glucosa ciclada, nada más identifica si es alfa o beta. Y ahí en la imagen que estamos viendo en la diapositiva, pues nos está dejando bastante claro que la alfa glucosa tiene su hidroxilo acá abajo y la beta lo tiene acá arriba. Eso es lo único que está sucediendo. Ahora, este giro que se puede dar para obtener alfa y beta e incluso
para generar LD e incluso para generar diestereoisómeros, no quiere decir que se den nada más porque sí. Es decir, tanto los carbonos quirales y los carbonos anoméricos no giran como reguilete. Ellos van a girar gracias a la ayuda de una enzima. Existen algunos carbonos quirales, generalmente los que nos van a dar los enantiómeros, que sí pueden ir girando de acuerdo al medio en el que se encuentren, pero es un giro muy lento. En realidad son bastante estables, son muy, muy, muy estables. Tiene que suceder algo como para que haya ese giro. Eso sucede, por ejemplo, en la leche. En la leche sí puede estar girando, pero siempre va a estar en mayor proporción de D. Los azúcares siempre van a estar en mayor proporción de D. ¿Y qué es lo que hace que giren entonces? Esto se hace por medio de una enzima que se llama mutarrotasa. Ella es la responsable de que giren. Recuerden que no son reguiletes para que giren como quieran. Una enzima lo tiene que girar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Ok. Entonces, ahora, otra cosa que vamos a ver aquí nosotros es lo que les mencionaba. La ciclación se puede dar formando furanosas o piranosas, es decir, anillos de 5 o anillos de 6 elementos. Esta ciclación, no necesito que se aprendan esta, pero sí que la vean. Esta ciclación va a depender de la estabilidad que tenga la molécula. Un ejemplo muy importante es la de la ribosa. La D-ribosa forma parte del DNA y el RNA. Y esta ribosa siempre, siempre, siempre la vamos a encontrar en la naturaleza como una furanosa, porque es la forma más estable en la que se encuentra y en la que puede llegar a tener una función biológica. Cuando está en la forma de ribopiranosa, su estabilidad llega a ser menor en algunos casos y fisiológicamente no tiene una función. Entonces vean cómo incluso el ciclarse puede hacer que cambie o no su función. Una ribosa es importante biológicamente, sí, pero lo va a hacer siempre y cuando esté en forma de ribofuranosa. Siempre, siempre, siempre. Bueno, ahora, esta conformación, tristemente, generalmente las de las piranosas, también también cambia en el ambiente en el que se encuentre. Entonces, no solamente van a estar en forma de piranosa, sino que estas piranosas van a tener una conformación que ustedes me imagino la vieron en química, que se llama de silla o de bote. Y esta conformación más o menos nos explica tridimensionalmente cómo es que se encuentra. Y se dice que en el caso de los monosacáridos que se ciclen en forma de piranosa, la estructura de silla siempre va a ser la más estable. Entonces, en la naturaleza encontraremos aquellos monosacáridos que se ciclen en forma de piranosa en la conformación de silla. ¿Vamos bien hasta aquí?
Y entonces, para los que están un poco perdidos, esta es una forma de resumir lo que hemos visto. Y entonces, para despertarlos, como ya vi que andan como un poco dispersos, a ver, Briseida. Ah, ok. ¿Los demás también escuchan cortado o no? No, maestra, usted se escucha bien. Yo sí lo escucho bien, Miss. Ok, ok. Briseida, si no, vas a tener que ver de nuevo la clase. Pero si tienes alguna duda en concreta, escríbemela y con gusto te la resuelvo. Entonces, vamos a ver. Para despertarlos, me van a ayudar primero Naomi, después Paola, después Tania y Vale Orozco. A leer lo que dice ahí. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién va a leer el primero de los 4 personas que dije? Creo que toca a mí, Miss, pero no alcanzo a ver bien. Ahí está. Ah, gracias. Enantiómeros. ¿Nada más lo leo así? Sí. Ok. Enantiómeros. Estereosómeros, que son imágenes especulares uno del otro. El carbono asimétrico del recuadro, el más alejado del aldehído, determina la designación de L. Perfecto. Entonces, enantiómeros están bien facilitos, ¿cierto? El siguiente que iba a leer. Maestra. Diastereómeros, estereosómeros, que no son imágenes especulares uno del otro. Exacto. ¿Se acuerdan qué regla debían de tener para que existieran diestereoisómeros? Que tuvieran más de 4 carbonos. Ah, no es cierto. Más de 3 carbonos. Ajá. Más de un carbono quiral. Exacto. Y más de un carbono quiral. Anómeros. La siguiente persona que iba a leer. Anómeros, estereoisómeros que difieren de la configuración del carbono anomérico. El carbono anomérico se forma ¿cuándo? Vean la diferencia de estructuras arriba y abajo. ¿Se ciclan? Cuando se ciclan, exacto. El carbono anomérico nos vamos a fijar en qué grupo. Hidroxilo. Hidroxilo. Entonces, cuando el hidroxilo está arriba es Beta. está abajo. Alfa. Perfecto. Entonces, la última persona que me iba a ayudar. Isómeros conformacionales. Moléculas con la misma configuración estereoquímica, pero que difieren en su conformación tridimensional. Exacto. ¿Cómo se llamaban las dos conformaciones? Ahí viene al final el nombrecito. Silla y bote. Ajá. ¿Cuál es la más estable? En la naturaleza. La silla. La silla. Entonces, ¿con eso ya nos quedó más clarito? Sí, Miss. ¿Quieren copiar esta tabla o tomar la foto o qué sé yo? Si quieren que le hagas un, avísenme. Si no, creo que ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Ya le puedo cambiar. Yo diré que dijeron que sí. Entonces, ya habíamos visto de forma general la importancia que tienen los monosacáridos. Ahorita ustedes ya conocieron los nombres. Ya saben a qué me refiero si digo de. Ajá. Y también ya tienen idea de los nombres que existían y cuáles son los que nosotros sí utilizamos tal vez como un azúcar o como una fuente de carbono. Entonces,
Los otros demás monosacáridos no quiere decir que no los vamos a usar. Sí los vamos a usar, pero no los vamos a usar para obtener energía. Es decir, si ustedes comen ribosa, ustedes no van a obtener energía de la ribosa. En realidad lo que van a hacer es formar ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos después formarán su material genético. E incluso los ácidos nucleicos, cuando se encuentran separaditos como nucleótidos o nucleósidos, pueden ser también moléculas que sirvan como energía, como si fuera, como lo es el ATP, el NAD, por ejemplo. Ajá. Entonces, si se fijan, los vamos a usar sí, pero con diferente objetivo. Otro que es también muy importante de aquí es la degilosa. La degilosa es interesante porque no es que se encuentre solita así perdida adentro de nosotros, sino que como dice la tablita, la degilosa se ha encontrado en el músculo cardíaco, pero no se ha encontrado como degilosa, sino que se ha encontrado dentro de una molécula que se llama lixoflavina. Ay, déjenme subrayarla aquí. Esta lixoflavina es un estereoisómero de algo que se llama riboflavina. Ay. Y la riboflavina forma parte del complejo P, que es la vitamina B2. ¿Por qué tiene que ver con la riboflavina? Porque la lixoflavina, al ser un estereoisómero de la riboflavina, entonces puede llegar a formar vitamina B12. O sea, puede llegar a ser un precursor. Lo que es una riboflavina no es otra cosa que una base nitrogenada unida a un alcohol que se derivó de un monosacárido. Entonces, eso pareciera ser como muy complejo. Eso se llaman alditoles. Pero ahorita los vamos a ver paso a paso. Entonces, esto, el xilitol, por ejemplo, es el xilitol, lo veo donde le escribo aquí. Este es una molécula que se llama alditol. Y ahorita los vamos a conocer. Así es que no se compliquen la vida. Ahora, aquí en estos últimos vamos a ver ahora sí los monosacáridos que les dije. En este caso, nosotros vamos a poder tomar como azúcar, glucosa, fructosa e incluso la galactosa. Entonces, la glucosa pues, la vamos a obtener en muchos alimentos, pero esta glucosa sí va a ser importante para la producción de energía. Después tenemos la fructosa. La fructosa también la vamos a encontrar en muchos alimentos y aquí la fructosa va a ser metabolizada en el hígado y en el intestino y va a pasar a ser glucosa. Entonces, fíjense cómo igual la vamos a ocupar de energía, pero me voy a tardar un poquititito. La galactosa también puede ser utilizada como una fuente de carbono y energía, pero nos vamos a tardar todavía mucho más que la fructosa. ¿Por qué? Porque antes de obtener galactosa normal del medio, lo que yo tengo que hacer es hidrolizar a la lactosa. Una vez que se libere la galactosa, ahora sí la puedo convertir en glucosa con ayuda del hígado. Y otra cosa importante es la manosa. La manosa no la vamos a ocupar nosotros como fuente de energía, pero sí la vamos a utilizar para generar muchas proteínas importantes, que son conocidas como mananoproteínas. ¿Sí? Ahora, si se fijan aquí ya empezamos a hablar de, ok, sí vas a ocupar los monosacáridos,
pero esos monosacáridos se van a combinar con algo. Aquí lo vimos, la lixoflavina. Luego les dije el xilitol, por ejemplo. Aquí las nanoproteínas. Eso quiere decir que entonces los monosacáridos van a ser útiles cuando también van a ser útiles cuando estén unidos a otro tipo de moléculas. Y les va a ser muy fácil unirse a otro tipo de moléculas. ¿Por qué? Porque sus grupos hidroxilos son muy reactivos. Y entonces se van a ir fácilmente con otro tipo de moléculas formando otras más complejas. Los primeritos de los derivados de los monosacáridos son los éster fosfato. Los éster fosfato se dice que son moléculas que están muy activas. Obviamente mucho más activas que un monosacárido solito. Entonces, un éster fosfato se va a formar gracias a la unión de un grupo, que está aquí, ay, no tengo lapicito. Un grupo fosfórico. Que estamos en rojito es un grupo fosfórico. Se va a unir al grupo hidroxilo. Vean cómo aquí la glucosa antes tenía un grupo hidroxilo. Y yo les dije, los grupos hidroxilo reaccionan muy fácil. ¿Con quién van a reaccionar? Con ese grupo fosfórico, que generalmente es con los ácidos fosfóricos. Entonces se van a unir y cuando se llegue a dar la unión de este grupo fosfato, va a generar un éster fosfato. Esto es un éster fosfato. Este enlace del oxígeno que tiene el oxígeno hacia el carbono y hacia el fósforo, es un enlace éster. Entonces, aquí tenemos un enlace éster fosfato porque está unido a un fosfato. Este tipo de moléculas es muy importante en las rutas metabólicas, ya que, como les mencioné, se dice que estos compuestos quedan como si estuvieran activados. Y esta activación los va a hacer termodinámicamente muy favorables para generar más reacciones. Entonces, aquí ya les puede dar a entender por qué, si la glucosa es un monosacárido, se va a utilizar como fuente de energía y de carbono. Si habíamos dicho que no se pueden hidrolizar, efectivamente no se van a poder hidrolizar así, pero sí se puede metabolizar, se puede cambiar por completo y de ahí sacar energía. Entonces, cuando estén en bioquímica 2 y que vean ustedes la glucólisis, van a ir viendo los pasos y van a darse cuenta que van a participar enzimas. Esta fosforilación que se está haciendo no se hace solita, se hace gracias a enzimas. Entonces, al inicio yo les dije, las moléculas de ácido fosfórico va a participar, pero estamos hablando ahora de una célula. Quienes lo van a hacer son las enzimas que ya les había presentado a ustedes, que eran las cinasas y que les dije que también les llaman quinasas. Entonces, en este ejemplo, la glucosa puede pasar a ser glucosa 6-fosfato gracias a una exocinasa. Esta exocinasa va a unir ese grupo fosfato con ayuda de otra molécula energética, que es un ATP. Entonces, cuando obtenga la energía del ATP, le va a pegar ese grupo fosfato a la glucosa y esta molécula va a quedar activada. Otra cosa muy importante es que estas moléculas van a ser muy ácidas y van a tener 2 pKs. Y esos pKs van a estar entre 1 y 2 y 6 y 7. Eso quiere decir que la molécula va a estar activa tanto a pHs ácidos como a pHs alcalinos. Y eso evidentemente le sirve a una célula, porque a una célula en la parte de adentro pues va a estar alcalina. Pero cuando esas moléculas tengan que ser degradadas, tendrán que entrar a una zona, por ejemplo a un lisosoma, en el que van a estar ácidas. Y entonces tienen que ser activas en cualquiera de los dos estados. Entonces, los éster fosfatos son intermediarios metabólicos.
¿en dónde los puedo encontrar yo? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, que es esta que tenemos hasta aquí, es un intermediario de la glucólisis. ¿Ok? La glucosa, no, esa es fructosa, la glucosa. No, déjenme borrar. Glucosa 6-fosfato. Yo leí fructosa. La glucosa 6-fosfato está en la glucólisis. La fructosa, ahora sí, lo que es la fructosa 6-fosfato. Esta va a estar también en la glucólisis. Esta y esta en la glucólisis. Y la glucosa 1-fosfato es la que está en el glucógeno. Va a ayudar al metabolismo del glucógeno. Entonces, cuando el glucógeno ya lo querramos utilizar, se va a modificar y se va a formar una beta de glucosa 1-fosfato, es decir, se va a fosforilar. Y entonces eso va a ser indicativo de que ya podemos usar a nuestro glucógeno. Y el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que encontramos hasta acá arriba, va a estar en la fotosíntesis. Entonces, si se fijan, estas moléculas van a ser importantes para algún tipo de proceso metabólico, para las plantas o para nosotros. La glucosa por sí solita no podría darnos energía, tienen que empezarla a fosforilar para que quede energéticamente activa y pueda funcionar. Entonces, esa es la función de los éster fosfato, dar intermediarios metabólicos. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, Miss. Bueno, entonces si no tienen más dudas, lo vamos a dejar hasta ahí. El lunes, acuérdense de la práctica, de que ya tienen que ir en su bitácora su diagramita, de los que les toca explicar la práctica y nada más. ¿Ok? Si no tienen más dudas, entonces son libres. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesora. Hasta luego. Chao, Gracias, chicos. hasta luego.